Pero ¿por qué sufre el mundo? Capítulo 73 del libro de los Salmos, del versículo 33 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El salmista Asaf decía: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Ese es el tema del libro. Porque a veces que prospera y después ellos mismos se hacen la pregunta: ¿y cómo sabe Dios? Como en otras palabras, como quiera Dios no me ve. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Dios mío. Tu presencia, Señor, esa presencia única tuya, Dios mío, esa gloria, Padre Santo, que tú derramas sobre tu iglesia. Yo vengo delante de ti, Señor, suplicándote que me hables a mí, Dios mío, y lo que me des de comer, Señor, permite compartirlo, Dios mío, con la iglesia. Señor, que salgamos de aquí mejor que como entramos. Señor, que salgamos de este lugar mejor que como entramos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y que podamos comprender, Dios mío, Padre Santo, que hay ciertas leyes, Dios mío, de la naturaleza que hacen que nosotros suframos, Dios mío. Pero sabemos, Dios mío, una vez lleguemos a tu iglesia, Padre Santo, que no es por ser bueno que sufrimos. Dios mío, que comprendamos, Dios mío, tu grandeza y tu poder y tu majestad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse. En un funeral que asistimos o que hicimos, mi esposa y yo, me acuerdo de mientras estoy bajando que prediqué el mensaje tratando de traer consuelo a la familia. Me acuerdo que un niño se me acerca y me dice, yo estaba predicando el mensaje y le estaba dando consuelo de cómo después de la muerte pasamos a una vida nueva. En Cristo Jesús entramos automáticamente al instante. Morimos y al instante aparecemos ante la presencia de Dios. Pero con todo eso explicar, el niño viene a donde mí y me dice, pero ¿por qué tuvo que ser mi papá? Y en el momento, hermano, entendí la inocencia del niño, pero entendí también el sufrimiento. Lo vi en sus ojos y lo vi cuando sus ojos estaban llenos de brillo. Lo vi en los ojos del niño, pero lo vi en los ojos de los adultos que estaban allí también. Y la pregunta que ellos tenían, a pesar del mensaje que predicamos, había una pregunta bien grande en el corazón de ellos. ¿Por qué tenemos que sufrir lo justo? Si amamos a Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? He visto otras personas que han venido donde
pero están sufriendo. Sé que vienen a los cultos y adoran a Dios, pero están sufriendo. Sé que son justos, pero con todo y eso sufren. ¿Por qué sufren justos? ¿Por qué sufren justos? A veces nos paramos y miramos la prosperidad del impío, el hombre malo, mansiones, carros nuevos, y el corazón nuestro corazón a veces tiende a desviarse de poner la mirada en Dios y mirar al impío que prospera y decimos en nuestro corazón, no deseamos ser impíos como ellos, pero siempre viene la pregunta, ¿por qué prospera el impío? Tiene carro nuevo, sé que está haciendo esto malo, sé que está haciendo aquello, es un hombre injusto, es un hombre cruel, es una persona mala, pero mira, tiene carro nuevo, tiene casa nueva, tiene todas estas cosas. ¿Por qué? Dijo el salmista David, mirando yo la prosperidad del impío, por poquito, decía él, por poquito mis pies resbalaban. Así dijo David en una ocasión. Yo mirando la prosperidad del malo, yo mirando la prosperidad del impío, y yo aquí sufriendo, por poco mis pies resbalan y caigo. Hasta que me di cuenta, dijo David en su salmo, y dijo Asaf en el de él, hasta que me di cuenta cuál es el fin de ellos, cuál es el fin del impío. El hombre, David va más allá de lo que dice Asaf. Asaf dice, yo veo la prosperidad del impío, pero entiendo cuál es su fin. David decía, yo sé cuál es el fin del impío, y yo sé cuál es el fin mío. Yo sé que estoy sufriendo ahora, y yo sé que puede estar sufriendo, y yo sé que pasó esto y esto otro, pero no importa, porque yo sé que mi fin está garantizado en Dios. Jehová de los ejércitos es mi Dios, y cuando yo pase de esta vida a la otra vida, lo que me viene es 1000 veces mejor que lo que me pasa. Aleluya. Mi mamá decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Amén. Y aunque esta leve, momentánea tribulación, eso para los que vinieron al estudio, la breve, momentánea tribulación que parece ser que es un peso para nuestra vida, y algún día se convertirá en un eterno y grandioso peso de gloria, porque mientras más sufrimos por la causa de Dios, a veces es que sufrimos, mientras más sufrimos por la causa de Dios, más gozo hay para nosotros en el cielo. Amén. Amén. El salmista lo decía. Hay razones por las cuales el hombre sufre. Y el hombre sufre cuando se aparta de Dios. Amén. Porque Dios hizo al hombre a su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Y nosotros entendemos que a su imagen, porque Dios lo hizo inocente, con unas características morales. Amén. Hoy en día el hombre no es inocente, porque en el jardín del Edén una mujer le dijo al hombre, mira esta manzana qué rica está, y le dio al hombre para que la probara, y el hombre la probó. No fue la culpa de la mujer que el hombre después de sufriera, y todos los hombres después de él también sufrieran, porque se comió aquella fruta, no una manzana, pero aquella fruta, porque ella no le puso la pistola en la cabeza y le dijo, tienes que comerte esta fruta. No. Al hombre se le dio la orden, fue al hombre, no fue a la mujer, de que no comiera del fruto del árbol, y él voluntariamente lo vio bonito el fruto y comió también de él, así como ella, y por causa de eso, aún los pecadores, pero también los justos, por causa del pecado que cometió Adán en aquel entonces, todavía no solamente los pecadores, sino que los justos también sufrimos, porque la naturaleza, aún en la tierra, se corrompió a tal grado, amado hermano. Antes yo estoy seguro que eso de terremotos, tornados, huracanes, esas cosas no existían. Esas cosas existen porque el pecado, aún la tierra corrompió de tal manera
fíjate, la tierra misma. Y a veces hay tornados, hay huracanes, hay tormentas, hay maremotos que hacen que no solamente los pecadores, sino también los justos sufran. El pecado es el que trae sufrimiento. No es Dios. A veces tendemos, por nuestra naturaleza humana, tendemos la tendencia de mirar arriba y decir, Señor, ¿por qué tú permitiste que esto pasara? Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios inocente, pero el hombre se corrompió. Dios nos hizo a su imagen. Lo que ha sucedido es que nosotros hemos tomado a Dios y lo queremos hacer a nuestra imagen y no queremos entender por qué las cosas pasan. Hay veces que viene una enfermedad a nuestra vida. No es, hermano, no es la enfermedad, si Dios la permite, no es tanto para que el hombre sufra. Lo que pasa es que el hombre se ha hecho una imagen de Dios. En vez de nosotros ser a la imagen de Dios, nosotros hemos hecho una imagen de Dios equivocada. Queremos hacer a Dios a nuestra imagen en vez de nosotros ser a la imagen de Dios. Y pensamos que por Dios ser a nuestra imagen y nosotros seríamos de esta forma, Dios no puede permitir que ni un catarro le venga al cristiano. Y eso no es así. Amén, amén. Eso no es así. Ahora, el sufrimiento permite que nosotros, amado hermano, crezcamos bajo la gracia de Dios. Fíjese, el pecado hizo que el hombre muriera. Y el hombre duraba, cuando primero entró el pecado al mundo, mire por qué el pecado se ha aumentado. Cuando el hombre primero entró al mundo, ¿sabe cuánto duraba? ¿Sabe cuántos años duró Adán? 960 años duró Adán. Eva duró un montón de años. Caín duró un montón de años. Todos duraban si usted ve las genealogías en el los primeros capítulos de Génesis, usted se da cuenta que los hombres duraban 800, 900, 700 años. Matusalén duró 969 años. El abuelo de Noé, 969 años. Y eso empezó a bajar, el pecado empezó a multiplicarse y el hombre de buscar a Dios más, en vez de buscarle más, en vez de buscar la presencia de Dios más, lo que hacía era apartarse de Dios. Y hoy en día, aún en los países prósperos, las personas duran un promedio, en este país, 77 años. De 969 a 77 años. Imagínense cómo el pecado se ha aumentado. Y no quiere, y mire, amado hermano, es el pecado, no es otra cosa, amado hermano. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros, queremos sufrir menos, apartémonos del pecado. Nuestra vida es frágil, estamos viviendo en un cuerpo frágil, estamos viviendo en una vida frágil, amado hermano. Por cualquier cosa, usted le pone un cuchillo aquí, de seguro que le va a doler, le va a dañar, se le puede infectar, puede perder hasta el brazo. Por el pecado, el hombre es frágil. Y mientras más nosotros nos apartamos del pecado, menos vamos a sufrir. Amén. No es que vamos a dejar de sufrir en su totalidad, porque nosotros sufrimos, pero no nos desamparamos, no nos desesperamos. Sufrimos, pero no nos desesperamos. Yo le decía a mi esposa, en una ocasión, ya yo estoy desesperada. Me estoy desesperando, porque le dije, me estoy desesperando. Y ella me dijo, nosotros estamos derribados, pero no desesperados. Atribulados, pero no podemos quedar desesperados. Porque la desesperación lo que va a producir es angustia. Y la angustia en sí va a producir depresión. Y yo no quisiera ver a nadie en la iglesia deprimido. Porque no hay una cosa peor, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. La depresión. Yo pasé por depresión 3 semanas. Rebajé como 40 libras en 3 semanas. Usted se puede imaginar lo que la depresión hace. Lo que quería era dormir
y nada más. No comía, no hacía nada por 3 semanas. Hasta que un día me paré y me puse firme, pienso en esto y me emociono dentro de mí porque yo sé que fue un ataque del enemigo bien fuerte y porque mi cuerpo permitió angustiarse. La depresión tomó control de mi vida y me acuerdo y me emociono, aunque van muchos años atrás. Todavía me emociono porque sabía que por lo que había pasado. Y un día, mientras estaba bajo aquella depresión, sin parecer que no encontraba salida, un día el diablo me dijo: ¿por qué no te quita la vida? ¿Por qué no te...? Porque eso es lo que hace la depresión. Pero me acuerdo que al momento, al instante, me voy a la palabra del Señor y entendí que eso no es de Dios. Y en ese beso fue lo peor que el enemigo pudo hacer, tratar de poner suicidio en mi mente, porque en ese momento Dios entró a mi corazón como de una manera sobrenatural en mi sufrimiento. Aleluya. Y me acuerdo que en el sótano de mi casa, donde yo estaba solo dando vuelta, en el sótano de mi casa, me acuerdo que le dije al enemigo y le hablé: yo nunca le hablo al diablo, mejor lo reprendo, pero me tenía en este estado de angustia y me acuerdo que dije: basta ya, diablo mentiroso, la sangre de Cristo ha cubierto mi vida y no importa por el sufrimiento, no importa lo que haya traído esta depresión, yo soy un hijo de Dios y yo no puedo estar angustiado. Me acuerdo que desde ese momento el Espíritu Santo entró a mi ser y me arrodillé, caí de rodillas en aquel sótano, orando y oré 45 minutos allí en el sótano no tenía piso, en aquel piso, llorando delante de la presencia de Dios. Y cuando me levanto, estaba 100 veces mejor que antes de entrar a la depresión. Aleluya. Dios me permitió que aquella depresión me hiciera mi carácter mucho más fuerte. Que si usted sufre, que el sufrimiento lo haga a usted un mejor cristiano. Amén. No importa cuál sea el sufrimiento, no importa cuál sea con lo que usted está pasando, porque las personas, amado hermano, sufren porque eso crea carácter. Pablo decía, nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dios permite en este mundo el sufrimiento de muchos cristianos para que produzca un mejor carácter en ellos. No es que nosotros estemos sufriendo porque vemos la prosperidad del impío y estemos deseando en nuestro corazón: yo quiero ser como ellos. Amado hermano, porque nosotros no sabemos lo que está detrás de las cosas. A veces pensamos que las personas están súper felices, pero muchas veces los más que sufren y los más que, mire, aunque no estén sufriendo físicamente, no hay felicidad. Nosotros sí tenemos la felicidad. Yo me acuerdo cuando yo había acabado de salir del Navy. Bueno, llevaba ya un tiempo, pero todavía estaba en eso. Me acuerdo que mi papá murió y tuve que ir de emergencia donde él estaba. Y cuando lo fuimos a enterrar, yo me acuerdo, sin miedo a equivocarme, como si fuera ayer, que va más de 20 años, que yo estaba llorando bajo aquel sufrimiento, pero tenía una sonrisa en mis labios. Y le voy a explicar por qué. Porque yo sabía que mi papá estaba en aquel momento en el cielo. Porque yo sabía que mi papá estaba en aquel momento en el cielo. Y yo sabía que mi papá, amado hermano, estaba en gloria. Ya los sufrimientos de la vida, ya aquella asma que él tenía, que se lo estaba llevando, aquellas enfermedades que él tenía, ya no las tenía que sufrir más. A veces que nosotros vamos a sufrir solamente hasta cierto tiempo, amado hermano. Podemos ser que suframos, pero mientras más nos las alejemos del pecado, menos vamos a sufrir. Porque lo que produce más sufrimiento que ninguna
sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque hay veces que como cristianos nos hace falta paciencia. ¿A quién aquí no le hace falta paciencia? ¿A quién? Que se meta detrás de la línea de un supermercado y no quieren abrir otra caja. Y hay como 10 o 15 personas al frente de usted. A ver si no tira el carro allí, lo deja con todo y se va. Pero a veces somos impacientes en otras cosas. Queremos, como hemos hecho a Dios a nuestra imagen, en vez de nosotros ser a la imagen de Dios, como queremos hacer a Dios a nuestra imagen, queremos que Dios actúe en nuestra vida cuando nosotros queramos. Como si nosotros hemos hecho de Dios a alguien a quien nosotros podemos manipular. ¿Se acuerdan de la película de Aladdin? Yo no quiero predicar de Aladdin, pero ustedes se acuerdan de la película de niño de Aladdin. Todos los que tienen niños conocen la película de Aladdin, que es un genio, o yo no sé la palabra en español, que el que lo sacó de la lámpara lo manipula como él quiere, le pide los deseos que él quiera. El Dios al que nosotros servimos no es un Dios así. Hay veces que Dios no nos contesta y nos permite pasar por ciertas cosas para crear en nosotros, para hacer de nosotros mejores cristianos y para que nosotros podamos aprender a lidiar con ciertas situaciones. Porque todo te lo debemos traer a los pies de Dios, pero hay veces que Dios permite las situaciones que se la traemos a Dios, entendiendo que nosotros también tenemos que obrar. Porque la fe sin obra es ¿qué? Muerta. Muerta. Y hay veces que como Dios no actúa en el momento que nosotros queramos, perdemos la paciencia. Por eso es que Dios a veces nos permite sufrir. Por eso es que Dios a veces nos permite sufrir, para crear en nosotros paciencia, porque la paciencia hace falta en todos los cristianos. Amén, amén. En todos nosotros. Empezando desde el pastor hasta allá. Amén. La gente sufre. El salmista decía en el Salmo, búsquese el Salmo 119, que estamos cerca de él. El salmista decía, se lo voy a leer. Salmo 119, versículo 67. Y este es el salmo más largo en toda la Biblia. Tiene 176 versículos. Pero el versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes yo estaba afligido y me aparté. Antes vino la aflicción. Mira, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Vino la angustia, fui humillado, me descarrié. Pero ahora, parece que cerraron la puerta. Pero ahora guardo tu palabra. Ahora guardo tu palabra. A veces la gente sufre porque Dios permite, mire, Santiago lo dice en el capítulo 1 y versículo 2. Él lo pone de esta manera. Cuento todas las cosas. Lo voy a buscar. Santiago, porque ese es el que vamos a estudiar ahora. Búsquese en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No lo dijo solamente el apóstol Pablo, Santiago, el hermano de Jesús, lo dijo también. Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, siéntase gozosos cuando estén pasando por diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, mantenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, el sufrimiento de hoy va a producir la abundancia del mañana. Amén, amén. El sufrimiento de hoy va a producir el gozo del mañana. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, lo que no está diciendo, el sufrimiento de ahora va a hacer que mi conocimiento de Dios y mi vida con Dios, mi vida espiritual, sea mucho más
Cuando en medio del sufrimiento guardamos la palabra de Dios. Cuando en medio del sufrimiento no empezamos a decir, Señor, como yo te hice a mi imagen y yo pienso que tú eres de esta forma, por tu... No. Cuando confiamos en Dios y guardamos su palabra en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tristeza, eso va a producir en nosotros una vida espiritual más profunda. Mira eso. Yo no sé si usted lo entiende así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia, la obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si eso es algo de lo que le falta, pídala a Dios. Amén, amén. El cual da todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Especialmente en cuanto a la palabra. Entonces viene el sufrimiento. Yo no voy a dejar de guardar la palabra de Dios. Viene la prueba. Yo no voy a dejar de que el diablo me engañe. Mira, y eso es que tú le sirves a Dios. Eso es lo primero que el diablo hace. Mira, tú le sirves a Dios y mira, te llegó. Mira por lo que está pasando. Perdiste el trabajo. Tú le sirves a Dios, mira, perdiste el trabajo. Tú le sirves a Dios, mira cómo está tu matrimonio. Y eso es que tú le sirves a Dios. Eso es el diablo, dice la Biblia, que tiene otro nombre. Y ese nombre se llama el acusador de los hermanos. Amén. Y eso es lo que siempre está haciendo, acusando y poniendo en nuestra mente. Pero cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, el sufrimiento nos hace tener una vida espiritual más profunda. Si en medio del sufrimiento nosotros decimos, Señor, yo voy a seguir viniendo a la iglesia. Señor, yo voy a seguir leyendo la Biblia. Señor, yo voy a seguir orando. Porque en medio del sufrimiento yo voy a guardar tu palabra. Levanta tu mano y adora a Dios. Adora a Dios porque Él está en este lugar. Aleluya. A veces sufrimos. Otra de las, a veces sufrimos porque nos permite vamos a buscar en el Juan capítulo 13, 7. Le voy a dar otra razón a veces por la cual los justos sufren. Juan 13, 7. Dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas los entenderá después. Yo lo que entiendo por esto, hermano, es que hay veces que nosotros sufrimos y pasamos por ciertas cosas que no entendemos para que aprendamos a poner nuestra confianza en Dios y no en lo que nosotros podamos hacer. No sé si me entienden. Hay veces que yo le digo, yo no entiendo por qué estoy pasando por ciertas situaciones. Yo a veces no entiendo. Por la cual me acuerdo que estaba pasando por una situación bien grande, tremenda. Yo no me hallaba, yo decía, Señor, no me está pasando a mí, yo estoy por desesperarme. Pero yo hice algo que yo se lo recomiendo a todos que lo hagan cuando estén pasando por una prueba grande. Oren a Dios. Oren a Dios para que Dios nos muestre por qué estamos pasando por la prueba. Y si no nos muestra, Jesús decía, lo que yo hago ahora, lo que yo estoy haciendo, ustedes ahora no lo entienden. Pero ¿qué dice? Pero lo entenderán después. Lo entendí. Yo he pasado por ciertos desiertos. Por ciertos desiertos y túneles bien oscuros. Y digo, Señor, enséñame a entender por qué estoy pasando. Y cuando llego al otro lado, que veo la luz, cuando llego al otro lado del desierto, que estoy probando agua fresca, me doy de cuenta, como si alguien hablara en mi corazón, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo te permití pasar por eso, por esta y esta y esta y esta razón. Para yo mostrar mi poder en tu vida y para que tú empezaras a confiar en mí y no en tu propia fuerza. Porque lo peor del mundo
en nosotros, cuando caemos en una situación, olvidarnos de Dios y tratar de solucionar el problema con nuestra propia fuerza. No, hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios en todo tiempo, que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios sabe lo que está permitiendo. Y si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, Dios sabe lo que está haciendo. Pedirle a Dios, Señor, estoy pasando por esto. Dios nos va a entrar a entender el remedio para la situación y nos permite salir de la situación, pero yo le garantizo, sin miedo a equivocarme, que si usted ama a Dios y ama las cosas de Dios y usted pasa por una tribulación o por una prueba grande, cuando sale de esa prueba y de esa tribulación, usted va a ser un mejor cristiano. Amén. Yo se lo garantizo. Usted va a ser un mejor cristiano. Por eso es que a veces sufrimos, por eso es que a veces pasamos por ciertas cosas. Hay cosas que no entendemos, el mundo está lleno de misterios. Dios no nos permite saber todas las cosas, no nos las permite saber. Amén. Por eso es que lo que no sepamos, poner nuestra confianza en Dios, que Él sabe lo que Él está haciendo. Amén. Nosotros no lo entendemos todo. El hombre se cree que algún día va a saberlo todo. El hombre dice que la ciencia y los números van a explicar el fin de todas las cosas. Y lo que hace es lo que trae turbación en lo que trae. Por eso es que en nuestras escuelas se enseñan barbaridades como el tercer sexo. Eso es un barbarismo. Como la evolución, como la falsa, la ciencia. No la verdadera ciencia, porque la verdadera ciencia siempre va a probar a Dios. Es la ciencia que se separa de lo práctico a lo impráctico. Como decir que el hombre sale del mono, porque algún día salió del mono, tú no quieres conocer. ¿Por qué sufre la gente? Porque se inventan estas cosas. En vez de confiar en Dios, se inventan estas cosas. A veces voy a decir esto y creo que voy a terminar con esto. Hay veces que nosotros pensamos que vino una prueba bien grande en nuestras vidas y nos volvemos locos, nos arrancamos el pelo, ¿qué no hacemos? Nos volvemos, nos comemos las uñas, ¿qué no hacemos? Nos preocupamos sin necesidad. Yo cuando tenía las niñas pequeñas, yo le compraba muñecas a las niñas. Yo no le compraba a mis hijas carritos de carrera, ni pistola. Y si tuviera hijos, quizás tampoco le compraba pistola. Pero no sé porque nunca lo tuve, ¿verdad? Pero a mi niña no le compraba carritos de carrera, le compraba muñecas. Y cuando ellas iban creciendo, se le cayó un brazo a la muñeca. Y mis hijas venían llorando, como si eso fuera el fin del mundo. Se le cayó el bracito. Hay veces que yo a veces pienso que los que manufacturan todas estas cosas las hacen así adrede para que uno las siga comprando. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. Mis niñas venían como locas, que se le había acabado el mundo llorando. Mira, si se peleaban, una le rompía la muñeca a la otra, se le caía la cabeza. Los que tienen hijos saben esto. Yo no sé si ustedes lo saben, pero compren muñecas a sus hijas y lo van a ver. Y entonces me acuerdo que, o los carritos que se le caían a la goma, yo he visto niños gritar a todo fuerte como si fuera el fin del mundo, porque se le cayó la gomita al carrito, a la niña se le cayó el brazo a la muñeca y se volvieron locas. Para el niño eso era algo grande, pero cuando ellos venían a donde venía su papá entendía que eso no era nada. Yo cogía la muñeca como si nada, le ponía el brazo otra vez. Venía, le cogía la cabecita, y ellas me miraban así. ¡Wow! Papi sí que sabe. Ahora es que piensan que casi no sé nada. Papi sí que sabe, porque después que crecen como que papi sí que sabe, wow. Y se quedaban y se ponían bien contentos y jugaban mejor con la muñeca que antes de que se les hubiera dañado. No sé si me entienden lo que estoy tratando de llegar con esto. Para
nosotros a veces que las cosas se nos vuelven una gran gigante de problemas, amado hermano, y creemos que ya se acabó el mundo. Y para Dios, a quien deberíamos de ir y en quien deberíamos de confiar, ese problema que parece crecer, que el mundo se nos está cayendo encima, es así de chiquito. Así de chiquito. Ven este puntito aquí, nadie lo ve. Así de chiquito es ese problema a Dios. Y si se lo traemos a Él y confiamos en Él, Él viene, le pone la cabeza. Pero hay que confiar en Él. Amén, amén. Hay que confiar en Dios en medio de nuestros problemas, porque los problemas tienen la tendencia a hacerse más grandes de lo que son. No le diga a la gente a Dios lo grande que es su problema. Dígale a su problema lo grande que es Dios. Para que tú veas que rápido el problema se le va a ir disipando y se le va a ir acomodando. Amén. 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 ¿Entienden por qué a veces sufrimos lo justo? Amén. Y entienden que es para que Dios quiere que nosotros confiemos más en Él. Amén, amén. Si lo entiende, dele la mano a su hermano al lado y dígale, vamos a confiar más en Dios. Dele la mano a su hermano y dígale, vamos a confiar más en Dios. Vamos a confiar más en Dios. Vamos a confiar más en Dios. Aleluya. Vamos a confiar más en Dios. Y Dios nos va a bendecir por ello. Me acuerdo una vez que eso me pasó a mí con mis hijas. ¿Y sabe lo que yo sentía? Cuando mis hijas se quedaban así, que se le caía la pijama. Wow, papi sí que sabe. Yo me ponía bien contento. Le voy a decir por qué yo me sentía bien contento. Le voy a decir. Porque yo sabía que cada vez que ella tuviera un problema, en vez de pelearse entre sí y en vez de tratar de hacerlo a su propia manera, y como eran pequeñas y no sabían, fueran a romper más la muñeca, donde yo no le iba a poder hacer nada con la muñeca, sino que iban a confiar en que yo le podía arreglar ese problema. Yo me ponía bien contento. Imagínense cuando usted confía en Dios, lo contento que se pone Dios con usted. Venga a la iglesia, porque usted sabe que aquí usted consigue solución a su problema. Amén, amén. Venga a la iglesia, porque usted sabe que aquí se predica la palabra de Dios. Venga a la iglesia, porque usted sabe que mejor es estar en la iglesia que 1000 días fuera de ella. Venga a la iglesia y adore a Dios, y los problemas se le van a estar disipando cada vez más. Me acuerdo el miércoles, ahora sí que termino con, ahora se pueden poner los zapatos, porque ahora sí que termino con. Me acuerdo el miércoles, yo estaba en el trabajo y había pasado pues mucho estrés. Pero yo no le hago mucho caso, pero una persona pues lo tomó personal y ¿qué no me dijo? Yo nunca le hago caso, pero como que entendió, como que me jamaqueó. Cuando vengo a la iglesia ese día, salí del trabajo, yo salgo del trabajo y vengo los miércoles y los viernes directamente a la iglesia. Yo no voy a mi casa, yo vengo aquí. Cuando yo llegué a la iglesia y le presenté al Señor, y le digo, Señor, tú vas a lidiar con la situación. Yo no vengo aquí a traerme el trabajo a la iglesia. Yo el trabajo lo dejé por ahí. Sentí la presencia de Dios a tal forma, amado hermano, como hacía tiempo no la había sentido. Porque aprendí a confiar en Dios en medio de mis preocupaciones, de mis problemas, y traérselos a Él. Y venimos a la iglesia ese miércoles. Yo no sé lo que vinieron, pero yo me gocé. Amén, amén. Me gocé en el estudio porque Dios me habló aún en el estudio. Así que confiemos en Dios. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. Vamos a estar de pies. En los tiempos de antes, cuando a los cristianos se les sentenciaba porque
estaban tratando de hacer prosélitos, o sea, hablarle de Cristo a otras personas. O cuando querían castigarlos, cuando los perseguían, ¿saben lo que lo hacían? Los llevaban, había un pueblo que se llamaba Numbidia. Ese pueblo tenía una mina de sal gigantesca. Ahí metían todos los cristianos y a todos, y de ahí no los sacaban y hacían trabajo hasta que se murieran. Y hay veces que les sacaban un ojo para que no se pudieran escapar y los tenían en cadena, y ahí estaban. Y ¿sabe una cosa? Los cristianos que sabían que iban para allá, y esto es historia, esto yo no me lo estoy inventando, esto no está en la Biblia, esto es historia secular. Cuando ellos se metían ahí, una palabra sobresaltaba en la mente de ellos y se la pasaban cantando y escribiéndola en las paredes de la mina. La palabra era vida. A pesar de que lo estaban sentenciando a muerte, era vida. Y se la pasaban cantando mientras trabajaban en aquellas minas que eran los trabajos peores que había. Eso es un ejemplo para nosotros los cristianos, que no importa por lo que estemos pasando, nada es lo suficientemente grande para que nosotros violemos las leyes de Dios. Amén. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo he predicado tu palabra, Señor. Tú sabes que sin ti yo no soy nada, Dios mío. Sin ti yo no soy nadie, Dios mío. Yo te doy gracias porque tú me permitiste predicar tu palabra. Gracias por permitirme predicar tu palabra, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tu palabra penetre el corazón de mis hermanos. Lo que tú me diste de comer, yo lo he compartido con ellos. Señor, permite, Dios mío, que entre a su corazón y que cuando se encuentren en diversas pruebas, miren al cielo para poner su confianza en ti. Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplico y te lo imploro. Bendice en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no ha conocido a Jesucristo como Salvador personal de su vida, yo le garantizo que no hay una vida mejor que la vida que se vive en Cristo. Que no hay una vida más feliz que la vida que se vive en Cristo. Que no hay una vida mejor. Yo llevo sirviendo al Señor desde mi juventud, amado hermano, y le doy gracias a Dios porque aunque en las bajas y en las altas, no hay una vida mejor que la que se vive en Cristo. Si hay alguien que no conoce a Jesús, no se vaya para su casa sin que le diga a Jesús: yo quiero aceptarte como Salvador de mi vida. Si hay alguien que le quiere dar su corazón al Señor, te invito a que pase el altar y le diga: Señor, ven a mi corazón. Quiero ser parte del pueblo que crece en medio de la prueba. Quiero ser parte del pueblo que crece en medio del dolor. Quiero ser parte del pueblo que dice que te tiene a ti como su Dios. Si hay alguien, le invito que no deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Y si no hay nadie, y alguien necesita la oración porque está pasando por la prueba que esté pasando, yo quiero orar por usted, para que Dios le dé confianza, para que Dios le dé fuerza en su debilidad, para que Dios le dé fuerza y para que usted confíe en el Señor y para que le dé sabiduría para actuar en medio de su problema, para que le dé sabiduría para actuar en medio de su problema. Las decisiones que nosotros tenemos debemos ponerlas en el Señor. Hay veces que nosotros le decimos a Dios: así es que nosotros solucionamos a veces los problemas, y este es el Dios que hemos hecho a nuestra imagen. A veces decimos: Señor, si tú pones este lado de la carpeta empapado de agua, pues quiere decir que yo hago esto, pero si deja este empapado de agua, pues yo hago esto. Y hay veces que Dios nos está diciendo a nosotros que actuemos con la sabiduría que nos ha dado. Amén, con la sabiduría que nos ha dado. Dios no es un Dios al cual nosotros podemos manipular en nuestro mundo. Dios es un Dios que quiere Él manipularnos a nosotros por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros tengamos una vida más feliz aquí en la tierra, para darnos la vislumbre del cielo. ¿Hay alguien que necesite la oración? Si no, le voy a pedir a la hermana Isabel, porque le voy a pedir como quiera por lo que están pasando. A la hermana Isabel que nos cante un corito mientras yo oro por los hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cantar todos, vamos a cantar. Todo es aquel que necesite la oración.
Yo sé que hay personas que están sufriendo porque el diablo es malo. El diablo es malo y trajo el pecado en el mundo para hacernos sufrir y para sacarnos de la iglesia. Pero nosotros le vamos a decir que no, que no. Nosotros vamos a confiar en el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Las pruebas Para ti no hay nada imposible. llenen tu Drama, vida. shende, bebe, quiero. Es para mi bendición. Si las luchas vienen Todo a mi sufrimiento lo podamos vida, poner delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. para mi bendición. Todo sufrimiento Con estas pruebas lo podamos poner en tus manos, Señor. Que cuando veamos la prosperidad del impío, Señor, nuestra